¿La están viendo? Sí, Liz, perfectamente. Bien. Bueno. En esta clase vamos a completar el tema que ya han visto en el trabajo práctico último, que era sistema digestivo. Hoy vamos a ver cómo se regulan todas esas funciones digestivas, ¿sí? Dentro del temario de la clase hay algunas cosas que ustedes ya han visto, que es la inervación del tubo digestivo. Pero hoy la vamos a recordar rápidamente y vamos a tratar de relacionar esa inervación con la regulación moral para completar el tema de fisiología gastrointestinal. Bien. Como es la última clase, al menos mía, entonces yo quería hacer un agradecimiento a todos mis compañeros de cátedra que me han acompañado este año y con los cuales he compartido, y también, por supuesto, a ustedes que son mis alumnos, porque a través de la docencia yo he aprendido a vivir de una manera mejor. Tengo una vida más plena, es una cosa que me gusta mucho hacer. Así que un agradecimiento a todos los que estuvimos juntos este año. Bien, pasemos entonces a ver la regulación de las principales funciones del tubo digestivo. Este tubo digestivo tiene 4 funciones básicas que están relacionadas al mismo tiempo que a su estructura histológica, están relacionadas a su función. Esas son la secreción, la motilidad, ambas permiten que se lleve a cabo la tercera función, que es la digestión de los alimentos, y finalmente la absorción. Es decir, que cuando, gracias a los movimientos del tracto gastrointestinal o tracto GI, gracias a la secreción de enzimas o simplemente jugos a lo largo de todo ese tracto GI, los alimentos pueden disminuir su tamaño y llegar a un tamaño molecular que permita su absorción, entonces que pasan a la sangre para que el sistema circulatorio los distribuya y podamos utilizar. Aparte de estas funciones y relacionadas con la secreción, el tubo digestivo secreta sustancias que pasan a la sangre y que tienen la categoría de hormonas. Es decir, que el sistema digestivo puede llevar también a cabo funciones endocrinas. Otra función que está también muy de moda, diría yo, es la función inmune. Todas las cavidades del cuerpo que están cubiertas por una mucosa, toda la superficie corporal, la piel, y cuando hablo de todas las cavidades corporales, me refiero al tubo digestivo, al sistema respiratorio, al tracto genital femenino, todas tienen en esas mucosas, albergan una serie de microorganismos, los cuales en los últimos años se han descubierto una serie de roles que tienen que ver con la regulación misma del sistema a donde se encuentran, por ejemplo, con la regulación de la fecundación, por ejemplo, si están en el tracto genital femenino, o en el caso de la microbiota que está en el tubo digestivo, tienen que ver con la inmunidad y con las señales que se disparan hacia el sistema nervioso central para regular no tan solo la función digestiva, sino también el hambre y la saciedad, como ya lo habíamos visto en la clase de hipotálamo. Bueno, esa microbiota está constituida por millones de microorganismos, de los cuales la mayoría
son bacterias que se instalan en nuestro organismo en el momento de nacer. Cuando el bebé pasa por el canal de parto, adquiere la microbiota de la madre, recibe otra herencia que es la microbiota de la madre, que es la que le va a permitir evitar la presencia de otros microbios que son patógenos, otras bacterias que son patógenas y que causan enfermedad. El equilibrio entre ellas en el tracto digestivo va a evitar que el bebé, por ejemplo, tenga diarreas. Si el bebé no tuviese esa suerte de nacer por el canal de parto y el parto fuese a través de una cesárea, no hay problema, porque cuando la madre lo amamanta, le transfiere esa microbiota que se va a alojar en el tracto digestivo. A medida que ese niño vaya creciendo, se convierte en un adulto y luego se convierta en un anciano, esa microbiota también va a ir cambiando. Lo que se conoce de ella es muchísimo actualmente. Se sabe que esa microbiota es la responsable de una serie de señales que tienen que ver con la inmunidad, o sea, con el sistema inmunológico en general, cosa que yo ya les había contado en respiratorio también. Por lo consiguiente, el uso indiscriminado de antibióticos no hace nada más que alterarla. Cuando ese uso es necesario, sí está bueno, pero en general los pediatras hoy en día esperan que el problema real de una infección, y mejor dicho, hasta que no tienen un diagnóstico certero, no administran antibióticos para evitar justamente la pérdida de esta inmunidad. Bien. En Tucumán hay centros de investigación relacionados a la universidad que se están ocupando del papel de estos microorganismos, sobre todo actualmente en las funciones del sistema nervioso central. Se las está estudiando en enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, o el Parkinson, es decir, las enfermedades neurodegenerativas. Se supone que otras enfermedades como la celiaquía, por ejemplo, o el colon irritable, podrían ser consecuencia de un desbalance que se produce en la microbiota a lo largo de la vida. Entonces, una persona que durante los primeros años, por ejemplo, de su vida no era celíaca, después puede transformarse en celíaca. Bueno, en el caso de las enfermedades autoinmunes, también se ha comprobado qué influencia tiene esta microbiota y cómo le transmiten las señales, sobre todo el sistema nervioso periférico, para que éste las transmita al sistema nervioso central. Ya les he dicho en clases anteriores que a mí me gusta comentarles estas cosas porque me gusta mucho el sistema nervioso. Me gustan mucho las neuronas y los neurotransmisores. Más adelante en la clase vamos a ver también cómo la regulación del hambre y la saciedad es importante en estos tiempos actuales, ya que en la Argentina sigue subiendo el porcentaje de personas obesas, de niños obesos y todas las dificultades metabólicas que eso trae. ¿Sí? Bueno, entonces, como ustedes ven en esta figura, que les presento en inglés, porque los libros de texto tienen poco y nada de esto todavía, pero me parece que uno al menos tiene que tener un concepto básico. Entonces, fíjense cómo todas las bacterias que están alojadas en el lumen, en la luz del tubo digestivo, pueden atravesar la mucosa y vía vagal, o a través del sistema circulatorio, o a través del sistema inmune, pueden llegar al sistema nervioso
y establecer una muy buena comunicación para su muy buen funcionamiento. O cuando hay un desbalance, aparecen algunas enfermedades. Les decía, por ejemplo, recién el colon irritable, que mucha gente a una determinada edad lo padece. Y de hecho, cuando una persona cumple entre 45 y 50 años, se le solicita que se haga un control para descartar cualquier patología de la última parte del intestino grueso. ¿Mm? Así que bueno, entonces, sistema inmune no son tan solo el tejido linfático, las células de la sangre, sino también muchos otros nuevos componentes y moléculas que nos ayudan a que estemos sanos. Bien. Entonces, ahora veamos, entonces, de esas funciones digestivas básicas que habíamos estudiado, motilidad, secreción, digestión y absorción, ¿cómo podemos regularlas? Y recuerden que siempre hay dos sistemas básicos de control que son, por un lado, el sistema nervioso y por otro lado, la regulación endocrina a través de hormonas o humoral. Dentro del sistema nervioso, ya que se trata del tracto gastrointestinal de una víscera, su regulación depende del sistema nervioso autónomo en su mayor parte, a través de su división simpática y su división parasimpática. Aumentamos la tercera división del sistema nervioso autónomo, que es el entérico, que es el que se encuentra a lo largo del tracto GI. La primera parte del tubo digestivo y la última parte del tubo digestivo reciben inervación voluntaria, es decir, que depende del sistema nervioso somático. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, abrir la boca para poder comer. Entonces, y realizar los primeros movimientos en la motilidad en la boca está representada o está manejada, dirigida por el sistema nervioso somático y también la motilidad de la primera parte del primer tercio del esófago. Luego todo se vuelve automático. ¿Sí? Bien. Por otro lado está la regulación endócrina. Esta regulación está dada por una serie de células que están en el tracto gastrointestinal y de las cuales se conocen aproximadamente 15 tipos celulares diferentes que pueden secretar, además de componentes de los jugos a los cuales en la zona que se encuentran localizadas, pueden secretar hormonas gástricas, intestinales o intestinales, por ejemplo, que van a ir a través de la sangre para llegar a un blanco determinado y ejercer su efecto. Entonces van a tener una función endocrina. Pero también la función puede ser paracrina, porque la liberación de estas hormonas puede afectar a las células vecinas y modificar su funcionamiento. Entonces, por eso decimos que es paracrina. De estos 15 tipos celulares, la mayoría se encuentra dispuestos en forma de células, yo diría, aisladas en el tracto GI, pero muchas se constituyen, pueden también constituirse como con otros grupos celulares en las glándulas del tubo digestivo. Ya ustedes las han visto cuando han estudiado cuáles son los componentes de la mucosa gástrica, por ejemplo. Bien. Estas son muchísimas, pero en esta clase nosotros vamos a ver las más relevantes. No las vamos a estudiar a todas, menos mal, gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, lo importante es que también en esta clase vamos a ver que estos dos sistemas de regulación
trabajan en forma cooperativa, en forma complementaria. Nosotros no podemos decir que digerir, por ejemplo, una grasa dependa solo de una hormona digestiva, porque también depende de la inervación del sistema nervioso autónomo y la influencia que tiene sobre el sistema nervioso entérico. ¿Mm? Bien, entonces si nos recordamos rápidamente cómo está constituido el tracto GI en general, ¿sí? Y a dónde se ubican los tractos, hasta dónde llegan los tractos y a dónde se ubican las neuronas responsables de este control, vemos que en este corte del tubo digestivo, vemos que a la luz del tubo digestivo da una mucosa que tiene por debajo una submucosa que está acá pintada de amarillo, y luego vienen dos capas longitudinal y circular, musculares, y esas capas son de músculo liso. Entre ellas se ubican justamente las neuronas, como han visto ya en el teórico práctico, de los dos plexos. El plexo mientérico, cuyo nombre se debe a que es un conjunto de neuronas que está ubicada en el músculo liso, y luego el plexo submucoso. Y en esta figura se ve cómo estos dos plexos se comunican entre sí y a su vez se comunican con las células que forman parte de la mucosa digestiva. Muy bien. Además, estos plexos reciben una inervación extrínseca a través de las fibras vagales. ¿Por qué digo vagales? Son las representativas del sistema nervioso autónomo parasimpático en la división parasimpática, ya que el vago inerva prácticamente todo el tracto GI hasta el intestino, la primera parte del intestino grueso. Luego vienen los pélvicos, ¿verdad? Bien, y por otro lado tenemos la división simpática, cuyas fibras postganglionares van a hacer sinapsis con ambos plexos, y estos dos plexos, el mientérico y el submucoso, van a constituir lo que se llama el sistema nervioso entérico. Bien, entonces, cuando nosotros los vemos un poquito más grandes y siempre en un esquema, entonces vemos que tenemos la capa mucosa, debajo de la mucosa está la muscularis mucosae, que también son escasas fibras de músculo liso, cuyas contracciones aumentan o disminuyen la superficie de exposición de la mucosa. Luego vemos las dos capas de músculo liso que van a contener el plexo submucoso de Meissner o mientérico o de Auerbach, ¿sí? Las cuales, ambos, Auerbach y Meissner, constituyen, lo que les decía recién, un conjunto de neuronas que forman parte del sistema nervioso entérico. Y ellos, a su vez, van a recibir, como se muestra en la figura, desde el núcleo dorsal del vago ubicado en el bulbo, van a recibir las fibras vagales, ¿sí?, que van a influenciar sobre ellos. De manera que estos plexos pueden funcionar de manera aislada, es decir, se podría hacer una denervación y cortar la inervación vagal, y estos plexos funcionan de manera adecuada igual. Entonces, por eso se dice que es como el cerebro intestinal la presencia de estos conjuntos de neuronas. Ustedes los ven cómo se comunican mediante diferentes tipos de neuronas, porque van a cumplir distintas funciones, con la mucosa para que esta mucosa secrete, o simplemente van a interaccionar en el músculo liso para que este músculo se contraiga o se relaje.
Otra visión es la clásica, la que ustedes encuentran en sus libros de fisiología, y que establece que este plexo o este sistema nervioso entérico está constituido por todo tipo de neuronas sensoriales, o sea que son capaces de captar los estímulos de la mucosa o las modificaciones de la musculatura, ¿sí? En los estímulos de la mucosa serían neuronas sensoriales capaces de captar las variaciones de la composición de los alimentos, por ejemplo. O después podemos hablar que hay otras neuronas sensitivas que son capaces, se comunican con receptores de tipo mecánicos que son capaces de informarnos en el estado de contracción o relajación que tiene el músculo liso del intestino, por ejemplo, o algún esfínter. Las motoras cumplen esa función, ¿verdad?, de llevar la respuesta al estímulo, y luego están en el medio las integradoras. Si cuando los alimentos llegan, por ejemplo, al estómago, provocan estímulos químicos que son capaces de ser captados por las neuronas sensitivas del nervio vago, porque el nervio vago es un nervio mixto. Entonces, este es capaz de llevarla directamente hasta el sistema, hasta el bulbo, a donde la integra, ¿verdad? O también podría hacerlo con las neuronas del plexo hemientérico o del plexo submucoso. Bien, otra información puede ir vía nerviosa sensitiva hasta la médula espinal, por ejemplo. Esto sería de las partes más bajas del tubo digestivo, que el vago no las inerva. La respuesta podría volver a través de la vía simpática, que es fundamentalmente postganglionar, obviamente, ¿sí? O parasimpática, que es preganglionar, porque en el caso del parasimpático, las neuronas postganglionares son las que justamente se encuentran en este mismo plexo o sistema nervioso entérico. De manera que, como les digo, lo que está representado en rojo y en línea punteada podría ser cortado quirúrgicamente, pero este plexo interno que tiene el tubo, como tiene todos los tipos de neuronas posibles, entonces puede permitir su funcionamiento. Después de una operación, por ejemplo, algo que a cualquier persona no le parece importante, la falta de motilidad del intestino puede ser gravísima. Entonces, cuando una persona es operada, por ejemplo, el intestino porque tiene un tumor benigno, maligno, el que fuere, y se corta parte de ese intestino, lo primero que controla después el médico en ese paciente es que el intestino se movilice. Es decir, que ese cerebro digestivo, por llamarlo así, esté funcionando correctamente. Esa es una respuesta natural y necesaria. Bien. Obviamente, la función está relacionada a la estructura, entonces como el plexo mientérico está ubicado en el músculo liso, controla principalmente la motilidad. En cambio, el submucoso, por su cercanía a la mucosa misma, controla la secreción y el flujo sanguíneo, porque en la submucosa encontramos muchos capilares, es decir, hay una muy importante y abundante irrigación. De manera tal que este entonces debe controlar ese flujo sanguíneo, que es la comunicación con el sistema circulatorio. Bien, dicho o dibujado de otra manera, ustedes ya han visto esto cuando han estudiado tubo digestivo y han estudiado cómo son las células del músculo liso. Fíjense cómo estas
neuronas que están en lila más fuerte, comunican unas con otras, comunican las neuronas con las células musculares y permiten que haya esa actividad eléctrica que ya han estudiado ustedes, que es el ritmo eléctrico básico. Es decir, cómo estas fibras musculares lisas, involuntarias, se despolarizan y se repolarizan, ¿sí?, permanentemente, como se ve acá en la figura de abajo, a donde vemos en función del tiempo que pasa, cómo es la variación de voltaje, ¿sí?, de las ondas lentas que se producen en el tubo digestivo. Y vemos que normalmente se despolarizan y se repolarizan, ¿no?, en un estado basal, y eso es lo que se llama el ritmo eléctrico básico. Cuando los alimentos llegan al tubo digestivo, cuando hay una descarga vagal, entonces estas ondas de despolarización alcanzan este umbral, ¿sí?, de menos 40 y desencadenan verdaderos potenciales de acción, que son los que van a permitir la contracción de este músculo liso. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe, todo bien. Bien. ¿Se queda claro? Sí, ¿Se profe. entendió? Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Esto va a permitir entonces que en el tubo digestivo se establezcan de manera, se controle la actividad de las funciones digestivas a través de la manera que tiene el sistema nervioso de hacerlo, es decir, mediante reflejos. Y los reflejos se llaman cortos cuando se integran simplemente en el sistema nervioso entérico. Es decir, aparece un estímulo que puede ser la llegada de un alimento muy salado, por ejemplo, osmóticamente muy potente, y entonces se activa un receptor. Mediante interneurona se conectan con las neuronas que están en el plexo submucoso y entérico, las cuales van a comunicarle al músculo liso o a una célula secretora, por ejemplo, que deben realizar un verdadero trabajo. La respuesta va a ser la contracción, la relajación, depende, ¿sí?, y la secreción de algún producto que puede ser simplemente agua, que puede ser protón, el bicarbonato si es un alimento muy ácido, etc. Pero el reflejo va a ser largo cuando la presencia de un estímulo, que puede ser exactamente el mismo, dé lugar a la participación de otras estructuras del sistema nervioso central, como por ejemplo el bulbo y la médula espinal, como lo mostraba en las presentaciones anteriores. Entonces, ahí el reflejo va a ser más largo, o el reflejo va a ser aún más largo cuando simplemente se trate de estímulos que vienen desde otras áreas del sistema nervioso, como las áreas de la corteza, que son sensibles al gusto, al olfato, a la percepción, me refiero, ¿no? Percepción consciente, a un recuerdo, a un sonido, a la música que me recuerda un alimento determinado y que me provoca aumento de la secreción salival, por ejemplo, o aumento de la motilidad gástrica, y aparece esos ruiditos en el estómago, sobre todo cuando estamos con un ayuno de 2 horas y media, 3. Bien, entonces esos reflejos largos, como dice acá la presentación, pueden ser vagovagales, siempre y cuando se integren a nivel vulvar. Si vienen desde la corteza, ya no. Bien. Esto era simplemente un esquema para que ustedes cuando estudien recuerden que siempre tienen que estudiar con una hoja, un lápiz, una lapicera al lado, y todo esto que estamos hablando, ir dibujándolo, ir sintetizándolo en algo así. Esa es la finalidad de la clase, no presentar figuras,
sino presentar figuras representativas que a uno le sirvan para recordar. Bien, de manera general podemos decir entonces que los efectos que tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático sobre el tubo digestivo son estos que les presento acá, para decirlo de manera general. Sí, les decía que era muy importante la irrigación del tubo digestivo, por eso los vasos en general sería importante que tengan una vasoconstricción o una vasodilatación de acuerdo a la inervación que recibe. Generalmente el simpático es un vasoconstrictor, ¿sí? Por eso no ayuda mucho la digestión cuando una persona se mantiene en estrés crónico, por ejemplo. Pero si observamos el efecto sobre las glándulas, los efectores beta permiten que haya una secreción proteica rica en enzimas, aunque la inervación de estas glándulas es escasa. En el caso de los músculos, el sistema nervioso simpático los relaja, ¿sí? Pero lo importante del sistema simpático es que aumenta el tono muscular de los esfínteres. Y eso en el estrés es muy importante. Nadie cuando esté estresado, cuando tiene que salir corriendo a algún lado o cuando se pega un susto bárbaro, se le ocurre ir al baño. ¿Por qué? Porque los esfínteres están muy contraídos. Está muy aumentado el tono por el estrés. En cambio, el parasimpático es el que es amigable con el tubo digestivo porque tiene un efecto que es vasodilatador, pero en forma indirecta. ¿Por qué? Porque en los vasos se libera óxido nítrico y el óxido nítrico es el que actúa como vasodilatador. Sobre las glándulas, yo he puesto acá receptores muscarínicos tipo 3. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Podría Sí. volver a repetir lo que dijo hace 2 minutos? Justo cortaron la luz acá. ¿Sobre el parasimpático? Sí, por favor. Bueno, ustedes saben que los vasos tienen inervación predominantemente simpática, no parasimpática. Pero en los vasos se liberan, o sea, cuando el simpático está disminuido en su funcionalidad, prima la actividad parasimpática, hay un equilibrio. Y en los vasos se libera óxido nítrico. Y el óxido nítrico, además en las terminaciones nerviosas vagales se liberan otros neurotransmisores además de la acetilcolina, ¿no? O sea que a pesar de que tienen escasísima, casi nula inervación, hay un efecto vasodilatador indirecto en el tubo digestivo, pero por la acción del óxido nítrico, no de la acetilcolina, porque el sistema nervioso parasimpático no tiene efecto, o tiene efecto prácticamente nulo sobre los vasos, sobre las arteriolas. Es el ejemplo que daba usted a nivel de una situación de lucha-huida. Claro. Era el ejemplo de la acetilcolina. Claro, la boca. Bueno, eso sí, salvo, recuerden, en la inervación parasimpática a los vasos de los músculos de las piernas, ¿sí? Es simpática, pero se libera acetilcolina. Me refiero a que es morfológicamente simpática, estructuralmente simpática, son fibras que vienen desde la médula, simpáticas, pero liberadoras de acetilcolina. Es la excepción. Por eso podemos correr. Pero los esfínteres se cierran, nos ponemos pálidos, mortales, porque hay vasoconstricción periférica por estimulación simpática y la boca se seca. Bien. Lo que le decía, cuando yo hablo de las glándulas del tubo, yo he puesto aquí el receptor M3. El M3 es el más común. Las salivales tienen M3, M2, M4, M5, tienen todos los tipos, ¿sí? Ustedes saben, los blancos del sistema nervioso parasimpático y simpático tienen todos los tipos de receptores, solo que prima o hay en mayor proporción uno.
como por ejemplo en los vasos hay alfa. Por ejemplo. Bueno, entonces las glándulas son muscarínicos, obviamente los del parasimpático, y puede ser M3, generalmente el M3 es típico del digestivo, pero pueden ser otros tipos de M también. Bueno, y ahí provocan aumento en la secreción. El músculo liso, longitudinal, se contrae por acción del parasimpático y los esfínteres se relajan. Esto significa que cuando nosotros estamos almorzando, cenando o disfrutando una pizza con los amigos y una cerveza, ¿no es cierto? La actividad del parasimpático es lo que prima. General, es lo que prima. ¿Para qué? Para que todo el tubo digestivo esté cumpliendo esta función de secreción y de contracción que permite que se mezclen los jugos digestivos con los alimentos para poder digerirlos y utilizarlos. Bien, esto sería la parte de control nervioso. Nos pasemos ahora a la parte de control endocrino. Entonces, como les vuelvo a decir, esto depende de las células que se llaman enteroendocrinas porque se encuentran a lo largo del tubo entérico, del tracto GI, también llamado así, del tubo digestivo, o sea, ya sea estómago o intestino delgado principalmente, menos el intestino grueso. Son células capaces de sintetizar moléculas que actúan como hormonas, de manera endocrina o paracrina. Bien. Bueno, entonces veamos qué es lo que pasaría en la boca. En la boca se produce la saliva. La secreción de saliva por las glándulas salivales va a depender de un equilibrio que hay entre los estímulos para su secreción y los positivos, y los estímulos negativos para su secreción. O sea, de un equilibrio entre el parasimpático y el simpático. Cuando uno piense en un alimento, cuando uno pone un alimento en la boca, ¿sí? Cuando uno tiene un recuerdo de un buen alimento, ¿sí? Entonces se estimula principalmente los centros corticales, hipotalámicos y los núcleos salivadores, los cuales desde los núcleos salivadores van a ir las vías parasimpáticas, siguiendo los nervios correspondientes, que son el séptimo y el noveno, para liberar en forma postganglionar acetilcolina que actúa, y les vuelvo a decir, he puesto el receptor M3, ya vamos a ver que no es el único, promoviendo el aumento de la secreción salival. Pero fíjense que cuando uno está asustado, estresado o en un momento de deshidratación, no se pierde agua por la boca se seca. ¿Por qué? Porque esta situación de estrés o miedo provoca estimulación del sistema nervioso simpático, los cuales a través, desde dorsales, torácica, bueno, es lo mismo, T1 a T3, inervan la cara, inervan las glándulas salivales, ¿sí? Liberando noradrenalina, que actúa sobre el receptor beta, y también aumenta la secreción de saliva. Pero esta saliva tiene diferente composición. Cuando prima la acción parasimpática, nuestra secreción de saliva es acuosa y abundante. ¿Por qué? Porque se estimula la secreción de agua y de electrolitos. En cambio, cuando estamos asustados, en un estado de descarga simpática, la secreción es escasa porque hay vasoconstricción, o sea que no hay de dónde sacar el agua y los electrolitos para formar la saliva, y la saliva es espesa, pero tiene una gran cantidad de amilasa, o sea, la enzima digestiva de la saliva. Cuando una persona está muy nerviosa, uno la nota
porque la boca se le seca y se le forman los hilos blanquecinos de saliva, porque esa saliva no tiene agua. Entonces, en este caso, es prácticamente el único caso en donde hay un efecto similar del sistema parasimpático y simpático. En otros casos hay efecto sinérgico, opuesto. En la mayoría de los casos hay efecto opuesto. O prima uno o prima el otro. ¿Sí? Bien. Esa fue una de las preguntas de este año de la guía de integración, justamente. ¿Mm? Bien. Ahora ustedes tienen acá otro esquemita, para que veamos qué importante es la circulación, o sea, los vasos que llegan, la irrigación que llega a todas las glándulas. Acá está la glándula, el acino, el conducto y el flujo salivar. Entonces, fíjense que los nervios eferentes, colinérgicos, secretores de acetilcolina, como se ve en la figura acá abajo, ¿sí? Pueden actuar sobre diferentes tipos de receptores, la acetilcolina, y modificar la secreción, la composición, mejor dicho, de la saliva que hay secretada por el acino. El pasaje a la boca por el conducto salival va a depender que la saliva pueda recuperar o no en este proceso, o secretar o no bicarbonato y protón. Entonces, fíjense, hay muchos autores dicen que son diferentes receptores muscarínicos, pero que hay una abundancia de M3 en el tubo digestivo. Fíjense también, en el vaso, lo representa acá al vaso sanguíneo, pero recuerden que en los vasos sanguíneos la inervación es fundamentalmente simpática. Bien. Aparte de tener esta regulación nerviosa, como lo vieron en la clase de mineralocorticoides, la aldosterona es capaz justamente de modificar la secreción, el contenido de potasio justamente de la saliva. Y es la única hormona que tiene una función de control en las glándulas salivales, pero es una función escasa. La principal es la nerviosa, la parasimpática y la simpática. Bien. Bueno, en la boca también hay movimiento, o sea, esa es otra cosa que hay que regular. ¿Sí? También esto lo han visto ustedes, yo lo he puesto nada más que a modo de ejemplo, de guía, de estudio, porque para eso son las clases, ¿verdad? Lo que uno va poniendo acá es lo que a ustedes les va sirviendo después para ver qué es lo que ustedes tienen que recordar para el examen final. ¿Cómo es la motilidad en la boca? Bueno, está dada por la masticación y la deglución, que son dos procesos que han visto en el teórico práctico. La finalidad es que los alimentos que lleguen a la boca sean triturados rápidamente, mezclados con la saliva y formar este bolo. Esa es para que puedan ser deglutidos. Si no hay buena formación de saliva, si los alimentos están muy secos, es muy difícil deglutir. Entonces, esa es otra importancia que tiene la saliva. Bien, ¿y cómo se propulsan de la boca al estómago? Mediante la deglución, que también es un acto voluntario. Y significa que tiene que ser bien controlado para que los alimentos que pasen al esófago, ¿sí?, a la faringe y después al esófago, no vayan al tracto respiratorio, porque si no nos ahogaríamos. Entonces, la elevación de la laringe, el cierre de la glotis, van a depender de esos músculos voluntarios que en el momento que nosotros vamos a tragar, ¿sí?, lo hacemos. Bueno, lo hacemos de una manera un poco automática, muy aprendida, pero pensada. Fíjense que hay personas que cuando están en las últimas etapas de su vida,
no pueden, tienen tan afectadas las neuronas del sistema nervioso central que hasta deglutir es difícil, no pueden hacerlo. Y cuando están en ese momento, hay que directamente poner una sonda para alimentarlos. Entonces, fíjense qué importante que son estos dos procesos, masticación y deglución. Bueno, la masticación también depende de un buen estado dental. Entonces, estas cosas son las que ustedes, les pongo acá para recordarles, pero ustedes ya lo han visto cuando han hecho el teórico práctico. Bien, pasémonos ahora al estómago y al intestino, al páncreas, al hígado como glándulas anexas del tubo digestivo. Entonces, acá voy a introducir un concepto que sirve para todo lo que viene. Y es que la secreción y la motilidad de todo el tracto GI se puede dividir en etapas. En etapas temporales que dependen de la localización del alimento. Entonces se habla de una fase cefálica, gástrica o intestinal, dependiendo, como les digo, de dónde estuvo el alimento. Entonces, esto va a ser igual para todo el tracto, de manera que yo no voy a volver a repetirlo. Pero, por ejemplo, uno le puede preguntar, por ejemplo, en la secreción del intestino, ¿qué influencia tiene la fase cefálica? Y bueno, es una cuestión de razonamiento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la fase cefálica el alimento no ha sido introducido aún en la boca. Simplemente uno piensa en algún alimento, uno huele algún alimento, uno ve algún alimento, ¿sí? Alguna comida, y eso actúa a través del sistema nervioso neurovegetativo, provocando un aumento de la motilidad, de la secreción, si es que este alimento no es rico o a nosotros nos parece rico. Depende, eso es cultural. El gusto por los alimentos es cultural. A nosotros no nos gustan las mismas comidas que, por ejemplo, les gusta a los coreanos, a los asiáticos en general o a alguien que vive en Rusia. ¿Sí? Bien. Y también eso provoca la liberación de hormonas gastrointestinales. Cuando el alimento llega a la boca y es deglutido, provoca una distensión en el estómago. Esta distensión origina la fase cefálica, la fase gástrica. Es decir, que vía vagal se originan una serie de respuestas nerviosas, pero también por la liberación de hormonas, porque eso depende de la calidad del alimento y su composición. Depende, calidad me refiero a que sea un hidrato de carbono, una proteína, en realidad debería decir composición. Entonces, eso también va a provocar una respuesta, ya sea en el estómago o en el intestino, que va a ser el aumento, en el caso del estómago, el aumento de la motilidad y de la secreción, por ejemplo. Luego el alimento va a pasar al duodeno, y en ese caso, todo lo que acontecía en la fase gástrica en el estómago va a sufrir una reducción, o sea, las respuestas van a ser menores, pero las respuestas del intestino van a aumentar. Entonces ahí va a aumentar la motilidad, la secreción, la liberación de hormonas para que ese alimento, ese quimo que llegó ácido, que llegó desde el estómago, pueda ser digerido y absorbido. Entonces, este mismo panorama, esta misma fase, se presentan en el estómago, cuando yo hablo del control de la secreción y la motilidad gástrica, del control de la secreción y de la motilidad intestinal, biliar o pancreática. Bien, sigamos. Entonces vayámonos a ver cómo... Disculpe, una duda. Sí. ¿La fase cefálica la podría relacionar con los reflejos largos?
que mencionaba. La fase cefálica está constituida por reflejos largos. Bien. Sí, exactamente. Sería un claro ejemplo de los reflejos largos, si es que... Exactamente. Es un claro ejemplo. Y la gástrica pueden ser largos o pueden ser cortos. Bien. Lo mismo la intestinal. Bien, gracias. No, de nada. Bien. Buena observación. Bueno, vayámonos a la secreción y a la motilidad gástrica. Y ahí también vamos a ver que hay una regulación nerviosa y una regulación endocrina. Entonces, para ello, nos recordemos que en el estómago hay un conjunto de células de la mucosa, como por ejemplo las parietales que secretan factor intrínseco ácido clorhídrico, las principales que secretan pepsinógeno o las mucosas que secretan MOX. Pero también hay otros tipos de células que yo les expliqué al comienzo de la clase, que se llaman enteroendocrinas, a las cuales se las está estudiando de manera particular. Se les ha puesto nombres especiales, como por ejemplo células G, células MO, células I, células K, sin acepciones políticas, ¿no es cierto?, en el caso de las K. Entonces, estas células van a secretar hormonas hacia la circulación. En cambio, las que les nombré anteriormente van a secretar sustancias que forman el jugo gástrico, es decir, hacia la luz. ¿No? Bien. Además de que esas sustancias secretadas o hormonas secretadas a la circulación puedan regular la función gástrica, no nos olvidemos de la importancia del nervio vago. Entonces, fíjense, obviamente, esto es un esquema. El vago no viene por dentro del estómago, ¿verdad? El vago inerva las paredes del estómago. Entonces, pero esta es una representación. Entonces acá el nervio vago viene, ¿sí? Libera en su neurona postganglionar acetilcolina y puede estimular la secreción del protón, por ejemplo. Pero también puede liberar en la postganglionar un péptido liberador de gastrina, el GRP. Este GRP es un neurotransmisor que lo que va a hacer es actuar sobre las células que está acá y la va a estimular para que se libere una hormona que vía circulatorio va a llegar hasta va a volver al estómago y va a estimular la secreción del protón. También, si hubiese una distensión por la llegada del alimento, esa distensión se integra con un reflejo corto en el plexo mientérico, va a provocar la liberación de acetilcolina y este proceso que acabo de nombrar se vuelve a repetir. Esto es una prueba de que la regulación nerviosa y endocrina funcionan de manera integrada. Bien, entonces, papel de hormonas gástricas. Como dice la figura, hay muchísimos candidatos, pero nosotros solo nos vamos a ocupar de los candidatos más interesantes, porque si no, sería tremendo. Bien, por ejemplo, dentro de la secreción gástrica, lo que es muy importante que nosotros controlemos es la secreción del protón. Este protón, por las células parietales, al ser liberado, puede recibir regulación nerviosa a través de las terminaciones colinérgicas vagales o del plexo. O puede recibir regulación endocrina a través de una célula productora de gastrina que influencie sobre que tiene un receptor en esta célula parietal y le ayuda a secretar el protón. O puede ser a través de la regulación paracrina. ¿Por qué? Porque cercana a las células parietales están las enterocromafines, que secretan histamina, por ejemplo, y la histamina tiene el receptor sobre la parietal
y estimula la liberación del protón. Sin embargo, otras, como las células D, por ejemplo, que secretan somatostatina, otra hormona gástrica, y ya vamos conociendo 3, entonces inhiben la producción de este protón. En consecuencia, la liberación del protón para que el jugo gástrico tenga un pH entre 3 y 5, ¿sí?, va a depender de la regulación nerviosa, endocrina y paracrina. Cuando hay un desbalance, se producen las gastritis o las úlceras. ¿Mm? Bien, entonces veamos la primera hormona de origen gástrico, que es gastrina. Gastrina es secretada por las células G, que también se encuentran en el estómago, pero también las células de la mucosa del duodeno y de G1 pueden secretar gastrina. Y en el cerebro también se la ha encontrado. Muchas de las hormonas gastrointestinales han sido encontradas en el cerebro. Bien, se sintetiza a partir, como es un péptido, bueno, esa es otra cosa. Cuando hablamos de la naturaleza de las hormonas gastrointestinales, en general se sabe que son péptidos. Entonces, por eso, si nos toca en el examen hormonas gastrointestinales, no vamos a tener ningún problema con la naturaleza química. Son todas péptidos. Bien, en el caso de la gastrina, se secreta en diferentes células G, ubicadas en diferentes partes del estómago. Por ejemplo, las que están en el fondo no secretan lo mismo, una gastrina idéntica a la que secreta la de, por ejemplo, el antro o el cuerpo. Esto significa que hay diferentes tipos de gastrina. Las más conocidas son la G17 y la G34. Lo que sí se sabe es que cada una tiene un precursor diferente. No es el mismo precursor. Tampoco la G34 es un dímero de la G17. Y tampoco la G17, la G34 se hidroliza para darme 2G17. Cada una tiene su precursor distinto, es decir, que o sea que hay, la célula G secreta gastrina 17 o 34 dependiendo de su localización. Lo bueno es que los 5 aminoácidos finales, ¿sí?, de estas 2 gastrinas al menos, son las responsables de la actividad biológica. Por eso, gastrina, una vez que se libera por esa célula G, pasa al plasma y vuelve al tubo digestivo, donde encuentra sus receptores. Y a través de una proteína GS aumenta el AMP cíclico y el calcio y aumenta la acción de la actividad de la bomba, la protón-potasio. Bien, en general las hormonas gastrointestinales tienen vida media muy corta, a diferencia de las hormonas que ustedes conocen, como por ejemplo cortisol, que dura 90 minutos en plasma, por decir una hormona general. Y en general se metabolizan en el riñón. Acá ahora vamos a ver una célula parietal típica. Esta es su membrana basal, estas serían las laterales y esta es la luminal. Y acá en la luminal está la protón-potasio ATPasa, que es la responsable de la secreción de los protones y del pH ácido del jugo gástrico. Entonces, fíjense que en la parte basal tiene diferentes tipos de receptores. Cuando llega gastrina vía circulatorio, ¿sí?, una pequeña parte, más o menos el 15, el 20%, como está representado por una línea delgada, hace impacto en su propio receptor de gastrina. Y a través de la liberación de calcio, promueve la actividad de esta protón-potasio ATPasa.
¿Por qué dije yo también AMEPE? Porque la mayor parte de la gastrina se une a las células enterocromafines que están cercanas a las parietales y estas secretan histamina, otra hormona que de manera paracrina actúa sobre su receptor específico H2 y mediante la generación de AMP cíclico aumenta la actividad de la protón potasio ATPase. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? No se me duerman, por favor. Bueno, ¿para qué sirve la gastrina? La gastrina promueve, como bien estoy diciendo, la secreción de ácido clorhídrico, de pepsinógeno y de factor intrínseco. El trofismo de la mucosa depende de que esta mucosa siempre reciba el estímulo de gastrina, un estímulo equilibrado, obviamente. Y también, además de actuar sobre la secreción, actúa sobre la motilidad gástrica. La promueve cuando llegan los alimentos. Entonces, para la liberación de gastrina, yo necesito que primero haya distensión abdominal para que se establezca un reflejo que promueva la liberación de gastrina. Mientras tanto, el esfínter esofágico inferior va a mantenerse cerrado para evitar que el contenido gástrico vuelva al esófago. Bien, entonces, fíjense, acá está integrada ya un poco más la secreción de gastrina. Por un lado, como yo les decía, dependía, le había mostrado en alguna figura anterior, que dependía de la estimulación vagal. La estimulación vagal va a actuar sobre las células que están en el plexo entérico para que se libere un neurotransmisor que se llama péptido liberador, el nombre en inglés, releasing, liberador de gastrina. Este actúa sobre las células G y promueve la secreción de gastrina. Pero por otro lado, este mismo nervio vagal estimula a otras células que están cercanas a las células G, que son las células D, ¿sí?, que secretan otra hormona denominada somatostatina. Y lo que hace somatostatina es inhibir la secreción de gastrina. Dicho de otro modo, va a haber estímulos que promueven la liberación de gastrina, como por ejemplo un alimento que sea rico en péptidos y en aminoácidos. La misma distensión del estómago que les estuve diciendo recién. La descarga del vago. O cuando el pH del jugo gástrico está bajo. Está alto. Entonces hay que hacer un pH más ácido. Bien. Y la histamina, que era la que la había nombrado acá. La histamina, ¿sí?, es la otra célula la otra hormona, que controla la liberación del protón. Acá está la terminación vagal, que también controla, mediante la liberación de calcio, la liberación del protón. En consecuencia, la liberación del protón depende de muchísimas cosas, como ven, ¿sí? Para que las células D se activen y se libere somatostatina, yo necesito que el pH haya bajado mucho, entonces vamos a inhibir a estas células G para que dejen de estimular la secreción de protón, o simplemente que se secrete otra hormona del tracto, como somatostatina, que acabo de nombrar, o secretina, que es de origen intestinal y que la vamos a ver dentro de un ratito. Bien, entonces, como ustedes ven, hay una regulación del protón, de la secreción del protón inducida por gastrina, que está bastante integrada, que es nerviosa, que es endocrina, que es paracrina. Bien. Veamos
la que hablábamos recién, la histamina. Y ustedes tienen acá a la célula enterocromafin, que tiene sus gránulos de hormona de histamina, ¿sí? Y libera histamina, que actúa sobre la célula parietal. Acá está la membrana basal, el receptor para histamina, que es un H2, ¿sí? Hay muchos receptores para histamina, todos conocidos ya. Y acá tienen la bomba, la protón potasio. Entonces, la salida del protón. Entonces, cuando se libera esta hormona, la histamina, actúa sobre su receptor H2 y promueve la liberación, sostiene la liberación del protón. Pero también esa regulación puede ser nerviosa, es decir, las terminaciones colinérgicas vagales pueden actuar sobre la célula enterocromafin para estimular la secreción de histamina. La degranulación, como ustedes ven, se libera porque está contenida en gránulos. También es un péptido, ¿sí? Entonces, se libera. Y lo mismo acá, esta célula parietal puede recibir influencias vagales directas sobre su receptor muscarínico, que a través del aumento de AMP cíclico estimula la liberación del protón. ¿No? Bien. A su vez, la misma gastrina circulante influye sobre la célula parietal, pero también influye sobre la célula enterocromafin. Y como ustedes ven, hay una interrelación paracrina y endocrina bastante grande para la liberación de histamina. La histamina es uno de los mayores hormonas que más efecto tiene sobre la liberación de ácido clorhídrico. Bien, por eso los farmacéuticos han trabajado para el diseño de fármacos que inhiban la producción del protón y no nos provoquen las llamadas gastritis, ¿sí? Que son dolorosas y que pueden terminar en un daño de la mucosa, en una úlcera de la mucosa. Entonces están los inhibidores del receptor de histamina, como por ejemplo la conocida ranitidina. O pueden estar los inhibidores de la bomba de protones, que son mucho más eficaces, son de la familia del omeprazol, son mucho más eficaces porque van sobre el blanco de muchos efectores, nerviosos, endocrinos, paracrinos. En cambio acá solo inhibo la liberación, el efecto de la histamina. Es un efecto menos duradero, o sea, menos sostenido en el tiempo, ¿sí? A la inversa, a diferencia, no es la inversa, pero es diferencia de lo que pasa con los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, no se olviden de estos farmacéuticos y recuérdenlo para el examen, por favor. Bien. La cosa se va complicando un poco. Acá tenemos otra que inhibe la secreción del protón, que es somatostatina. Pero la vamos a silenciar a toda esta información y vayámonos a ella, a somatostatina. Somatostatina es secretada en la mucosa gástrica por las células enteroendocrinas, células D. También en el páncreas, ustedes lo han visto, el efecto que tiene, cómo controla las células D, liberan somatostatina y controlan la liberación de insulina. Y también la han visto a la somatostatina en el hipotálamo como un inhibidor de la hormona del crecimiento. Entonces, su papel es bastante variado. Este péptido es también pequeño, tiene 14 aminoácidos y, como les decía, vida media bastante corta. Cuando actúa sobre la célula parietal, y por eso es tapado todo, la somatostatina se une a su receptor y en vez de actuar sobre una GS, actúa sobre una GI. Y por ello el AMP cíclico cae
Y al caer el AMP cíclico, se silencia la acción de esta bomba. Y entonces el protón se secreta menos. Otras hormonas muy importantes, inhibidoras de la bomba de protones, naturalmente inhibidoras de la bomba de protones, son las prostaglandinas. Las prostaglandinas también actúan sobre una GI y ejercen este efecto. Estas prostaglandinas ya las he citado como hormonas autacoides o liberadas de manera local en algunos tejidos, como por ejemplo el tracto digestivo o el respiratorio, en el cual también las he nombrado, que inhiben la liberación del protón. Por eso, cuando una persona toma algunos medicamentos, como por ejemplo aspirina, usa mucho aspirina, las aspirinas inhiben la síntesis de esta prostaglandina. Entonces no tenemos uno de los pocos controles negativos sobre la secreción del protón. Quien toma muchas aspirinas termina generalmente con una gastritis. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos sobre la somatostatina. La somatostatina va a ser algo así como diferente o opuesto a la gastrina. Va a disminuir la motilidad gástrica, va a controlar negativamente la secreción del protón, va a disminuir el flujo sanguíneo y también va a actuar luego sobre, cuando el alimento llegue al intestino, sobre la secreción pancreática exógena, disminuyéndola, y también, como hemos visto recién, va a inhibir la liberación de gastrina e histamina. Puede, cuando se encuentren grandes concentraciones, muy grandes concentraciones, inhibir, mejor dicho, la contracción de la vesícula biliar. ¿Sí? Para que se libere somatostatina, es necesario que el pH de la luz gástrica esté muy, muy bajo. Entonces, o que la secreción también de enzimas de pepsinógeno, por ejemplo, esté también baja. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, en el control nervioso de la liberación de somatostatina, entonces se podría decir que existen quimioreceptores que van a sensar ese protón y van a llevar una información aferente para que el vago descargue. Claro, pero somatostatina es local, ¿no? También cuando el pH baja mucho, sí hay una señal que va por vago y luego vía vagal también vuelve y estimula las células D para que secreten somatostatina. Siempre recuerden que las hormonas gastrointestinales son controladas por la inervación vagal. Por eso yo les decía recién que hay una enorme interrelación entre ambos tipos de control. No se puede, uno tan solo lo separa como para enseñarlos, para memorizarlos, para que ustedes lo visualicen mejor. Pero todo esto funciona integrado. Así que también está buena la observación, ¿sí? También la secreción de somatostatina depende del estímulo vagal. Siempre y cuando el pH del jugo gástrico esté muy bajo. O sea, se estimulen los quimioreceptores. Bien. Gracias. Nada de nada. Bueno, ahora vamos a ver otra hormona gástrica que se conoce hace mucho, mucho tiempo, lo mismo que gastrina, no es nueva. Esta se llama motilina. Es bastante parecida a la gastrina en cuanto a sus efectos, ¿sí? Su secreción es en las células enterocromafines, así la describen los autores. Yo diría de manera más general las células enteroendocrinas, porque esas son las que secretan las hormonas. Se llaman enterocromafines por una cuestión de tinción, una cuestión tintorial, una cuestión histológica, que los estudiantes de bioquímica ya conocen, los de farmacia no.
Entonces, por eso yo le llamaría células enteroendocrinas. Bien, pero también por otras células que sí ya tienen nombre, que se llaman células MO, de motilina, en el intestino delgado y en el colon. Es un péptido también de 22 aminoácidos y es como de esperar que actúe sobre una proteína G y aumente el AMP cíclico, de manera que va a lograr aumento de la secreción y de la motilidad. ¿Cuál es la diferencia que tiene con gastrina? Es que gastrina, para liberarse, necesita del estímulo de la llegada del alimento al tubo digestivo, al estómago. En cambio, motilina actúa en los periodos interdigestivos, es decir, cuando no estamos ingiriendo alimentos. Entonces, lo que hace motilina es aumentar el ritmo eléctrico básico, mantener el ritmo eléctrico básico al que hablé al comienzo de la clase. ¿Sí? También mantiene un nivel básico de secreción de protones y de pepsinógeno, y mientras tanto disminuye la motilidad intestinal. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo está en un periodo interdigestivo, no está recibiendo alimento. ¿Sí? Por ejemplo, eso sucede cuando nosotros hacemos hambrunas medio largas, nos desayunamos temprano y almorzamos tarde. Ahí está motilina entre ese desayuno temprano y el almuerzo tardío, está liberándose y manteniendo el ritmo eléctrico básico. ¿Sí? Bueno, como promueve entonces la secreción del protón, tiene que mantener contraído el esfínter esofágico para evitar que haya reflujo al esófago, porque es muy doloroso y porque además el pH del esófago es neutro, entre neutro y ligeramente alcalino, y el del estómago es ácido. Bien, entonces, lo importante, o la diferencia, por eso la puse en este recuadro y la subrayé, es que tiene un ritmo de secreción distinto al de gastrina y es entre comidas. Bien, pasémonos a otra que ustedes ya la conocen, otra de origen gástrico, otra hormona, que es grelina o GH-relina, porque se denomina así porque se considera un secretagogo de la hormona GH u hormona del crecimiento. Así ha sido descrita por cuando se la empezó a estudiar. Es un secretagogo de hormona de crecimiento, o sea que tiene una acción sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis, estimulando la secreción de la hormona de crecimiento. Otros la llamaron GH pequeña. También, por eso lleva el nombre de G mayúscula y H minúscula, no como GH o hormona de crecimiento que tiene la G y la H mayúscula. ¿Sí? Bueno, lo que se conoce actualmente de esta hormona es que tiene dos formas moleculares. En una forma es un péptido que está acilado y la otra es un péptido sin acilarse. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las formas de grelina, cuando se sintetiza, se le coloca a las células productoras de grelina, ponen en ese péptido un conjunto, unos 8 carbonos, un grupo acilo, y ese grupo acilo, que tiene un carboxilo terminal, es lo que le permite a la grelina atravesar la barrera hematoencefálica en algunas estructuras del sistema nervioso central y provocar sus efectos. Entonces, esa es la importancia que ella tiene cuando debe, ese péptido acilado, cuando debe ingresar al sistema nervioso central. Recuerden que al ser un péptido no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Pero también recuerden que cuando estudiamos hipotálamo, yo les dije que había ciertas estructuras hipotalámicas, como por ejemplo algunas que están cercanas al centro del hambre, ¿sí? Que están libres
fuera de la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso grelina entra fácilmente a esas neuronas y las activa, pero también, que es el centro del hambre, pero también gracias a ese péptido acilado, el cual permite que la hormona se trasloque, pueda pasar desde el espacio extracelular al intracelular. Bueno, y acá, ¿quién secreta grelina? En realidad, la secretan las mucosas del fondo del estómago. Yo encontré muchos autores que decían que la secretaban las células parietales. Otros autores hablan de las células del fondo del estómago, no hablan específicamente y les dicen las células neuroendocrinas. Entonces, por eso yo lo puse parietales, que son las mismas que secretan ácido clorhídrico y pepsinógeno y ácido clorhídrico y factor intrínseco. Entonces, por eso yo le he puesto un tono más suave, porque es como que si no tuviese certeza. No, es probable que alguien lo lea, porque en las clases de consulta hacen esto. Leen el último renglón perdido del libro y se les ocurre una duda. Y por leer el último renglón perdido del libro me pierdo lo importante. ¿Sí? Que ustedes no sepan, no es a mí, al tribunal, no sepan decirle exactamente dónde se libera grelina, no es para morir, pero sí es para morir el no saber para qué sirve grelina. Primero tengo que saber para qué sirve, cuál es la importancia fisiológica. Tampoco me interesa que dicen, ay, sí, tiene 14 péptidos, uno que tiene serina o histidina en el carbono terminal. No me importa eso. ¿Sí? Ustedes van a ser farmacéuticos, capaz que al farmacéutico en algún momento le interese, pero después lo puede buscar. Lo que sí me interesa es que sepan que si es un péptido, no puede tener proteína de transporte. Y a veces dicen que tiene proteína de transporte. O si es un péptido, sepan que no puede atravesar las barreras, porque es una proteína. Chiquita, pero es una proteína. Bueno, ¿no? Entonces yo diría que es secretada por la mucosa gástrica y por las células neuroendocrinas. Que ya siempre les digo en las clases que cuando uno dice generalidades, tiene la certeza de que no se va a equivocar. Cuando uno se quiere hacer el particular y decir, ay, este último pelito de la hormona lo sé, y no sé para qué sirve la hormona, no es para morirse. Bueno, ¿qué más puedo decir de grelina? Bueno, entonces como volviendo a lo fundamental, decía que los efectos es que es un estimulador de GH. ¿Qué efectos digestivos tiene? Tiene muchísimos efectos grelina, ¿no? Pero ¿qué efectos digestivos tiene? Que en la mucosa gástrica aumenta la secreción del protón y la motilidad. Y que es orexígena. Ya lo habíamos visto en la clase de hipotálamo, regulación del hambre y la saciedad. Es decir, que cuando pasa al plasma, puede llegar hasta el hipotálamo y estimula las neuronas del centro del hambre. Entonces, induce al individuo a comer. Por eso se dice que es orexígena. Entonces, a corto plazo, tiene que ver con el balance energético. Es decir, cuánto como yo y cuánto gasto durante el día. Si yo soy empleado de la construcción, tengo que comer mucho, porque voy a gastar mucho. Si yo hago un deporte extremo, como bien para gastar bien. Si yo soy un estudiante, como es el que menos calorías gasta, porque está todo el día sentado leyendo, estudiando. Entonces, mi balance energético es la acción que tiene que estar en equilibrio entre lo que como y lo que gasto. Entonces, es la acción corta de grelina. A largo plazo, ayuda a controlar el peso corporal. Como lo habíamos visto cuando estudiamos hambre. Entonces, cuando controla el peso corporal, quiere decir que tiene influencia
sobre el metabolismo de las grasas y sobre la acumulación de las grasas en ese tejido, por un lado. Y por otro lado, en el control de la glucemia. Entonces, como ustedes ven, ya tiene varias funciones grelina. Bien. Lo principal, entonces, es que a corto o a largo plazo va a tener un efecto estimulador sobre el consumo de alimentos. Entonces, ¿por qué es importante? Es un fármaco potencial, porque grelina está muy aumentada en los obesos, los cuales las personas obesas tienen hiperfagia. Siempre tienen hambre, siempre están comiendo, por eso tienen hiperfagia. Entonces, grelina es una hormona propia del organismo capaz de inducir hambre en el ser humano. Es la única capaz de inducir hambre. Por otro lado, tiene una secreción cíclica, como les había dicho en clases anteriores. Se va a liberar generalmente cuando la persona tenga bajos los niveles de glucemia, o sea, durante el ayuno, antes de la dieta. Una vez que la persona se alimenta, pasa 1 hora y media, más o menos, y la secreción de grelina comienza a bajar. No se sabe muy bien por qué. Obviamente, está regulada por el tipo de comida que yo hago. De acuerdo a lo que yo como, si yo como muchos hidratos de carbono, ¿sí? Muchas grasas, la secreción de grelina va a estar aumentada. Y a largo plazo los va a acumular en el hígado. Bueno, también está regulada por el vago. La estimulación vagal la regula. Bien, entonces, como les decía recién, las personas que tienen hiperfagia, que son obesas, se les hace un bypass gástrico. ¿Y qué hace el bypass gástrico? Saca parte de la mucosa gástrica, entonces la cantidad de grelina circulante desciende. Y con eso, si la persona mantiene la dieta, logra bajar muchos kilos. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? El peso corporal no tan solo depende de grelina, sino de su contrario, que es leptina. Y entonces es muy difícil en estas personas obesas hacerlas bajar de peso, mantenerlas en el peso bajo. Como ustedes ven hasta acá, no tan solo que yo tenga secreción de ácido clorhídrico depende de la gastrina, depende de montones de regulaciones nerviosas y humorales. Imagínense la del peso corporal, porque el peso corporal está determinado por el deseo de la comida, por el apetito de la persona, por la elección de lo que quiere comer o beber. Entonces es muy difícil, no es fácil. Bueno, ¿qué es lo que se sabe? Además, se sabe, y aquí en Tucumán están trabajando sobre eso, que cuando el alimento llega y produce una distensión en el estómago, se libera gastrina. Depende, como les decía, que en los alimentos sean ricos en aminoácidos y en hidratos de carbono. Entonces, grelina se libera, estimula el centro del hambre, perdón. Estoy mezclando cosas y los voy a confundir. Vuelvo, disculpe. Cuando la persona está en ayuno, antes, por ejemplo, de desayunar, ¿no? La baja de glucosa sanguínea determina la liberación de grelina. Entonces, grelina va vía sanguínea al hipotálamo y estimula el centro del hambre. El centro del hambre se activa. El centro del hambre, ¿se acuerdan que estaba en el núcleo 4? Entonces, las neuronas del núcleo 4 se activan. El individuo siente hambre y ¿qué hace? Desarrolla una conducta que lo induce a la búsqueda de alimento. Entonces va y se hace el desayuno. Y desayuna. Entonces, una vez que la persona desayuna, los alimentos llegan al estómago, distienden y vía vagal le informan al núcleo del tracto solitario, que es el centro de control de integración de la información vagal, ya lo hemos visto en respiratorio, lo hemos visto en circulatorio, ahora lo vemos acá de nuevo.
La información vía vagal llega al bulbo, se integra en el núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario no se conoce en los humanos todavía cómo le informa el centro de la saciedad, le informa el hipotálamo. Entonces nosotros terminamos nuestro desayuno. Otros mecanismos cognitivos y sensitivos, cognitivo se refiere al tipo de cultura que yo tenga, va a ser que yo a la mañana almuerce con una media luna o una tostada y café con leche, o si vivo en otro lugar que hace mucho frío, come huevos revueltos, tocino y qué sé yo, café con leche. Depende. Bueno, o conductuales, diría yo, mecanismos conductuales, culturales. Entonces, como ustedes ven, la secreción y el control de grelina, el control del apetito, el control del hambre, es muy complejo, muy complejo, y lo que sí se conoce mucho es en los animales de experimentación. Lo que les he dicho hasta acá es lo que se conoce en humanos. Así que bueno, ¿quedó entendida, grelina? Ya terminamos. Sí, profe. Bueno, sigamos. Entonces, vayámonos a las hormonas intestinales, donde tenemos colecistocinina, secretina. De vuelta la puse a motilina, porque motilina, se acuerdan que se secretaba en el duodeno también, pero la puse con otro color para que recuerden que es del estómago también. Y después, estas dos, que son las incretinas. También hay células específicas, que ustedes si quieren copien esto, porque esto es tan solo para que uno tenga un recordatorio, lo escriba y diga, bueno, a ver, voy a hablar de colecistocinina, ¿qué me acuerdo? Y entonces lo hace, es una ayuda a memoria nada más. Así que después, si quieren, sacan una foto o qué sé yo, no sé, ustedes verán qué hacen y lo tienen de recordatorio, es una tabla. Y si no, buscan en un libro, en la otra opción. Sería la más correcta. Bien. Siga. Entonces, colecistocinina. Se libera en las células I del duodeno y del yeyuno, y aquí tienen una figurita que es donde se ve el estómago, el primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, yeyuno, ileón e intestino grueso. Y se ve abajo como en las dos primeras partes se libera colecistocinina y hacia el final del tubo del intestino delgado ya casi nada. También es un péptido que tiene distintas formas moleculares y la CCK58 es la más conocida, la más estudiada. Tiene receptores de tipo A y B que actúan mediante la liberación de calcio. Vida media muy corta, metabolización en el riñón, ¿sí? Mecanismos de acción a través del calcio, vuelvo a ponerles ahí, y acá se repitió esto, disculpen, no sé qué hice, lo escribí acá y acá. Bien, entonces cuando los alimentos pasan desde el estómago hacia el intestino, las células que están acá, las células I que están en el duodeno, comienzan a secretar colecistocinina. Colecistocinina tiene acción sobre la vesícula biliar, pero acción también sobre el páncreas. Para que se libere colecistocinina, estas células I deben ser estimuladas por la presencia de grasa que haya en el duodeno. Es decir, que uno de los estímulos es el contenido del químico. Tienen que ser o aminoácidos o peptonas, ácidos grasos o monoglicéridos, no triglicéridos. Los triglicéridos no estimulan su liberación. Y obviamente la descarga vagal. Hasta acá el vago es el nervio que más trabaja y es el nervio más común. Así que cuando me olvide de algo en el examen, lo pongo al vago siempre y cuando amerite. Bien, ¿para qué va a servir? Entonces, como les dije, va hacia la vesícula biliar, la contrae para que mande la bilis y se puedan emulsificar las grasas. También permite la liberación de enzimas, la lipasa pancreática, por ejemplo, estimula que estas células del páncreas estén en funcionamiento, se hace trófica. Cuando se libera su compañera
duodenal, que es la secretina, estimula, digamos, refuerza la acción de secretina. Al mismo tiempo, colecistocinina tiene una acción sobre el estómago. Como la emulsificación y la digestión de los lípidos es lenta, lo que hay que hacer es frenar el vaciamiento gástrico. Un poco. Entonces, enlentecerlo un poco. Entonces, esto es lo que va a hacer CCK. Lo mismo que disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Y CCK, a diferencia de grelina, es la hormona que actúa sobre el centro de la saciedad para estimularlo. Bien, sigamos. En realidad, entonces, colecistocinina tiene varios blancos que son vesícula biliar, páncreas, estómago y el esfínter de Oddi, bueno, del duodeno. Entonces, todo esto blanco con los efectos correspondientes, o sea, contracción de la vesícula biliar, secreción del ácido pancreático exócrina, vaciamiento reducido del estómago, relajación del esfínter de Oddi para que pueda pasar la bilis, van a permitir la digestión final de los alimentos, pero principalmente de las grasas. Por eso le he puesto grande. Y en menor medida hidratos de carbono y proteína que dependen de la liberación de enzimas pancreáticas. La secretina es su compañera, como les decía en el duodeno. Secretina se libera por las células S, ¿sí? ¿Cuándo se libera? Cuando desde el estómago la comida tenga un pH, el quimo, venga muy ácido. Entonces la presencia del protón hace que se libere secretina. ¿Y qué hace secretina? Su blanco es el páncreas, donde en este caso va a estimular la secreción de un jugo pancreático rico en agua y en bicarbonato y menos rico en enzimas. Me interesa bufferar este protón que le da un pH muy ácido al duodeno, y el duodeno tiene que tener un pH cercano a 8 para que las enzimas pancreáticas puedan actuar. Entonces, si el quimo es ácido, si contiene grasa, si contiene derivados de proteína que son las peptonas, se va a liberar. Y también si es estimulado el duodeno por el vago. ¿Qué va a hacer? Va a permitir, como dije acá, la liberación de bicarbonato y va a disminuir la secreción y la motilidad gástrica. Cuando actúa potenciando la acción de la colecistocinina sobre la secreción de bilis, se dice que tiene un efecto hidrocolerético, porque la finalidad de secretina es que la bilis sea rica en agua y en iones y no en sales biliares. Secretina y colecistocinina dan sensación de saciedad al hipotálamo. Es lógico porque los alimentos han llegado al duodeno y están absorbiéndose, está aumentando la glucemia, la cantidad de ácidos grasos en plasma, la cantidad de aminoácidos, y todas esas son señales de saciedad. Bien, las otras importantes del intestino son las incretinas. Las incretinas son dos. El polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa o GIP, que antes se llamaba péptido inhibidor gástrico. ¿Sí? Y otra es el GLP-1, que es un péptido like o símil glucagón. Ellos se liberan el GIP en las células K y el GLP-1 en las células L del duodeno. ¿Cuándo se liberan? Cuando nosotros tenemos una dieta que tiene hidratos de carbono, ¿sí? O que tiene grasa. Es decir, la presencia de glucosa y de lípidos en el duodeno. ¿Por qué se denominan incretinas? Porque van a favorecer, van a aumentar, van a incrementar la liberación de insulina por el páncreas endocrino. Por eso son insulinotropos. ¿Sí? De ahí viene el nombre. Polipéptido insulinotrópico, dependiente de insulina.
En el nombre está diciendo toda la fisiología, la naturaleza química, para qué sirve y quién lo estimula. ¿Mm? Bien. Y obviamente cuando los alimentos llegan al duodeno, lo que se hace es inhibir o atenuar la actividad gástrica, ¿sí? Motilidad y secreción. Pero esto lo hacen las incretinas solo y solo si están muy aumentadas. Ya hay varias hormonas que controlan eso. Bien, ¿por qué se llaman incretinas también? Se denominan incretinas porque si uno considera o si uno observa esta curva en donde tienen la concentración plasmática de insulina en función del tiempo, sabe que cuando ingiere, hace un bolo alimenticio rico en glucosa de manera oral, la concentración de insulina plasmática aumenta. ¿Para qué? Para que esa glucosa pueda, la glucemia se va a elevar y entonces la glucemia elevada, ¿qué es lo que va a hacer? La glucosa va a ir a los tejidos y debe ser utilizada por los tejidos, para lo cual necesito de la insulina, que es la única hormona hipoglucemiante. Muy bien, las incretinas, cuando se administran en forma oral, aumentan la secreción de insulina, incrementan la concentración plasmática de insulina y por eso se dice que ese efecto se llama incretina. Bueno, las incretinas se están probando en el tratamiento para la diabetes de tipo 2. O sea que los fármacos del tubo digestivo y las hormonas del tubo digestivo pueden ser utilizadas para muchas enfermedades prevalentes en estos momentos, como es la diabetes y como es la obesidad que acabamos de describir. Bien, y finalmente vamos a integrar todos estos conceptos que hemos dicho hasta acá de sistema nervioso entérico y de hormonas cuando hablemos de la secreción pancreática y biliar. En el examen a ustedes les podemos preguntar que nos comenten cómo es la secreción de la boca, cómo es la secreción del estómago y cómo se controla, pero también le podemos pedir las hormonas por separado. Si les pidiéramos juntas, entonces, veamos cómo se controla la secreción pancreática y biliar, que es una mezcla de todo lo que yo ya dije. Vean, cuando los alimentos llegan al duodeno, provenientes del estómago, a donde han adquirido esta cualidad de ser de pH bajo, el quimo tiene pH bajo, llegan al duodeno, entonces, y han sido las proteínas parcialmente digeridas, y se han transformado en peptonas, este quimo que tiene las peptonas, las grasas que no habían sido digeridas aún, y el protón estimula la liberación de secretina y de colecistocinina. Colecistocinina actúa sobre el hígado, la vesícula biliar, y aumenta la secreción de bilis y la contracción de la vesícula biliar. Secretina actúa promoviendo, o mejor dicho, favoreciendo también la acción de colecistocinina en el hígado, pero actúa por el contenido del protón sobre la secreción acuosa alcalina del páncreas. Colecistocinina aumenta la secreción enzimática. Al mismo tiempo que promueven la liberación de enzimas digestivas y atenúan el pH de este quimo ácido, promueven una atenuación de la respuesta de motilidad y de secreción que había en el estómago, controlando de esta manera el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Bien. Entonces, eso, vuelvo a repetir, tiene su fase. Es decir, que cuando el alimento aún no ha sido ingerido, lo mismo, vía vagal, se promueve la liberación de estas hormonas que ejercen los efectos recién descritos. Cuando el alimento está en el estómago,
también porque lo deben, la inervación vagal prepara el duodeno para el paso posterior, que es finalizar la digestión y promover la absorción de los nutrientes. Y finalmente, en la fase intestinal, la presencia del quimo ácido que contiene derivados de proteína y que contiene grasa, estimula la secreción endocrina, que además se ve favorecida por la descarga vagal originada por la distensión del duodeno. O sea, un combo completo. ¿Mm? Bien. Y lo mismo, bueno, para los chicos farmacéuticos. ¿Por qué las personas compran cólagos? Los farmacéuticos les dispensan colagogos y coleréticos. Los colagogos van a permitir que haya contracción de la vesícula biliar y el pasaje de sales de bilis y que tiene sales biliares. En cambio, los coleréticos van a estimular la secreción de bilis, ¿sí? Para promover la digestión, sobre todo de las grasas. Bueno, minuto. Yo he hablado acá de la secreción pancreática y biliar junta. Ustedes lo pueden estudiar por separado también, ¿sí? Gástrica, pancreática, hepática. Y también pueden ver esta figura. Esta figura es la mejor figura que yo he visto que relaciona todo. Esta figura es una figura de Usai, que tiene muchos años, pero hasta acá es la más completa. Lo que ocurre es que es compleja. Entonces, como yo creo que es mejor estudiar las secreciones por partes, separadas una de otra, entendiéndolas, comprendiéndolas, porque sé que digestivo es un tema que les cuesta, porque es largo, o estudiarla así, como está acá. Eso está en USAID, lo pueden consultar si quieren, o pueden verla como lo hemos visto a lo largo de esta clase. Bueno, finalmente está la bibliografía, y este es el deseo, está puesto esta mujercita, el deseo de todos, que la señora come una manzanita mientras está pensando que come pollo o que come un asadito. ¿Sí? Bueno, gracias. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, por mi parte. Bueno, ¿está todo bien entonces? Profe, entonces,